Fermín Salvochea, que se hace en el contexto del curso, no es actividad realmente complementaria, sino en el contexto del curso sobre el cantón, que como se ha dicho esta mañana, pues está pasando con más pena que gloria a lo largo de este año, aparte de algunas publicaciones, de cierto número de publicaciones, y por lo menos en esta ciudad, no sé si la semana que viene o la otra, pues por lo menos el diario tendrá la típica doble página de efemérides contando las maldades del cantón, la dictadura de España que provocara el cantón, pero por lo menos dándole un cierto, por lo menos recuerdo, y no el ninguneo completo que se le está dando en Cádiz a la programación de la Primera República y en concreto hasta el momento a los hechos cantonales, ¿no? Bueno, para mí no voy a decir un orgullo y una satisfacción, ¿no? Porque está repetido, ya no tiene ni gracia, ¿no? Por repetido que se hace, presentar a Carlos Arena esta tarde, además, tal como nos ha dicho, presentando algo que está trabajando y que va a salir en este otoño, así que lo del aire de la eternidad no venía en el fondo mal, lo de apagar la luz y tal, ¿no? Bueno, para los que no conozcáis a Carlos es, porque eso es como la mili, ¿no? No se deja nunca, catedrático de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Económica, de Historia Económica, y es autor de varios trabajos, que no es que voy a citar a tres, uno para mí fundamental para la comprensión de la Sevilla contemporánea, como es la ciudad y el Estado, que mal no, Sevilla y el Estado, que mal no recuerdo, y dos muy recientes, que yo creo que han marcado una línea dentro de los estudios sobre, digamos, la contemporaneidad en Andalucía y en general en el Estado español, ¿no? Me estoy refiriendo al, siempre digo todo por la patria, pero no es todo por la patria, ahora con la huesa se me ha olvidado, la patria... Por el bien de la patria. Por el bien de la patria, por el bien de la patria. Di algo lo que es, porque si no se van a creer que plantea un tema como el de la intervención y el papel del ejército en la contemporánea española, en la construcción del Estado liberal. Yo creo que es un tema tanto de actualidad pasada como presente, que siempre lo tenemos ahí. Y por otro lado, lo más reciente, que de alguna manera ha trascendido ya al ámbito meramente andaluz e incluso historiográfico, ¿no? Para convertirse en un libro de impacto social, si podemos llamarlo de esa forma, en la que mucha gente, entre los que yo me incluyo, se sienten identificadas con algunas cuestiones y sobre todo, yo se lo digo a Carlos con todo el cariño de comenzar, no he leído entero, pero sí las partes que me corresponde o me interesan más para mis quehaceres de investigación o cotidiano, pero que es fundamental para entender la actualidad andaluza más allá de la mero hecho historiográfico. Me estoy refiriendo a lo andaluz, que no me acuerdo que el título era tuyo de... Lo andaluz, historia de un hecho diferencial. Ahí está. Y bueno, que está, ya digo, ha pasado lo que suelen ser el ámbito de los libros de historia y de historia económica para convertirse en uno de los textos que están presentes no solamente en los debates académicos o sociales, sino también en el propio mundo político y social, por lo menos andaluz. Y sin más, os dejo con él, darte las gracias por tu amabilidad y comprensión que me dan los franceses en venir aquí esta tarde, y el público te espera con cariño. Eso, espero que el cariño sea también al final.
Bueno, no sé lo que esperáis de lo que yo diga. De un académico y un historiador se puede esperar cualquier cosa. Pero en fin, espero que al final pues lo que diga os interese, ¿no? Que os interese. Dentro de 10-12 días se cumple el 18 de julio, que no del 36, sino del 73, es el día que dimite Francisco Pi Margall. Y a partir de ahí se eclosiona el movimiento cantonalista en Andalucía. Lo que quiero decir es que Cádiz, desde mucho tiempo atrás, desde casi 100 años antes, ya está siendo la ciudad del federalismo, no solamente andaluz, como pone aquí sino del federalismo español. Ya diré después, hablaré algo un poco de eso, ¿no? Del federalismo español. Y lo que voy a hablar es un poco un recorrido a bola pluma, como yo suelo decir, de brocha gorda, porque no sé si voy a detenerme en los detalles, de cómo se va construyendo ese federalismo andaluz distinto al otro federalismo clásico, que es el federalismo pimargalliano, que es el que todo el mundo asume como canónico. Y por tanto, quiero resaltar eso, y Cádiz es fundamental. Y para ver los orígenes de ese federalismo español que nace en Cádiz, pues hay que remontarse no al año 73, aquello no fue una cosa de la noche a la mañana, hay que irse mucho tiempo atrás. Tanto tiempo atrás como casi al siglo XVIII, diréis, ¿no? Porque nos va a contar una milonga de 200 años y aquí nos va a dormir. Bueno, hay que irse atrás, que cuando Cádiz era, como sabéis perfectamente, tenía el monopolio del comercio con América. Y aquí vivían pues cientos de comerciantes, esto ya lo sabéis, por lo que habéis oído muchas veces, cientos de comerciantes de todos los orígenes, españoles y extranjeros. Es verdad, cada uno con su cofradía, cada uno con su hermandad, cada uno haciendo piña con su gente, pero se llevaban bien. Por tanto, el clima de diálogo, más o menos, el clima de diálogo entre gente que hablaba lenguas distintas, ideologías distintas, ya propiciaba que en esta ciudad, como sigue siendo hoy, pues, digamos, fuera el paradigma de la libertad. Y aquella, entre comillas, maravilla, porque no se puede decir de un monopolio, porque era un monopolio, todos los barcos que iban a América tenían que pasar por aquí o salir de aquí. Hablar de un monopolio como algo mayorativo, pues la verdad es que no, pero en fin, Cádiz era la ciudad más importante de España, como antes lo había sido Sevilla, hasta que el monopolio se trasladó aquí. Al hablar del siglo XVIII, ya lo habréis leído muchas veces, pues recordad a mi entrañable amigo Antonio García Vaquero, que ya falleció, a Manuel Bustos, a Alberto Ramos, tanta gente que ha escrito sobre esa época aquí. Y por tanto no voy a dar la tabarra con ese asunto. Todo empieza digamos, a fastidiarse, entre comillas, a lo largo del siglo XVIII, cuando el Estado, la monarquía, entiende que el monopolio es un perjuicio para las rentas estatales y sobre todo rentas destinadas a la guerra. Antes decía José Luis, que por cierto no le he dado las gracias, ni le he dado las gracias al Ateneo, me parece, por invitarme. Y empieza, pero los gaditanos tienen una sartén por el mango, que es que financian esa guerra con su dinero, con su comercio, y los reyes, los Borbones, no están todavía por la labor de acabar con el monopolio, pero sí lo van cuarteando poco a poco, ¿no? De hecho, la primera deuda pública que se hace en el siglo XVIII, no la primera, pero en fin, la más importante, que es la de los vales reales, que es, tú pones el dinero, tú pones letras de cambio y tú te doy un vale y funciona como papel moneda, la inmensa mayor parte de esa emisión de deuda pública la hacen los comerciantes gaditanos. Y por tanto, no lo voy a decir expresamente, os podéis imaginar cómo tenía el comercio de Cádiz al rey cogido por aquel sitio, ¿no? Pero todo se tuerce por causas imprevistas a partir de 1797. ¿Qué ocurre? Que hay una guerra más. Este país ha estado en guerra en el siglo XVIII y siempre, desgraciadamente, hay gente que le gusta la guerra, le gusta el conflicto, hoy mismo, ¿no? La derecha está quiere vivir del conflicto y saca la ETA y saca cantidad de temas para que volvamos a las andadas
y perdamos porque somos los más débiles y no tenemos la fuerza bruta suficiente como tienen ellos para ganar siempre. Les interesa la guerra y siempre ha ocurrido así. La élite española ha vivido siempre de la guerra, en todo momento. Quiero decir que en el año 97, en una guerra contra los británicos, ya lo sabéis, ¿no? Se pone cerco al puerto de Cádiz y por tanto el tráfico de Cádiz con América se quiebra. Y tiene además el Godoy, tiene la mala fortuna, por llamarlo así, la mala idea de decir, bueno, que los países neutrales, porque estamos en guerra con Inglaterra, pero hay muchos países neutrales que pueden comerciar, le damos el permiso para que comercien con América. Y algunos de esos países neutrales, entre ellos están los Estados Unidos, las 13 colonias que acaban de independizarse y empiezan a comerciar directamente con América y con Cuba. A la burguesía criolla americana se le ponen los ojos a cuadritos. Yo voy a expresarme así de esta manera, ¿no? Que es más sencillo y más coloquial que hablar con. Se le ponen los ojos a cuadritos porque ya no necesitan a Cádiz. Ya pueden comerciar desde Baltimore, pueden comerciar con América y por tanto los gaditanos ya se quedan al margen. Es el momento en que muchos cientos de comerciantes extranjeros se quitan de en medio y a los nativos, a los gaditanos y a los españoles que están todavía por aquí, pues tienen que buscar, digamos, el modus vivendi de otra manera. Os podéis imaginar el cabreo, digamos, el enfado que tienen con una cosa de hacer una tarta, de comer una tarta suculenta a no tener nada. Empiezan a buscarse la vida, algunos con el contrabando con Gibraltar, por supuesto, siempre ha estado presente el contrabando con Gibraltar. Pero empiezan también, por ejemplo, pues a comprar tierras en el marco de Jerez, se dedicarán a las viñas, comprarán pisos, comprarán, digamos, casas, como la que hay ahí enfrente de los años, bueno, esto vendrá después. Quiero decir que empiezan a diversificar el negocio, pero, digamos, el comercio para ellos, América para ellos, era algo fundamental. Y era fundamental cuando llega la guerra de la independencia y la guerra, digamos, la Constitución del 12, o las cortes que se convocan en 1810. Y ellos y los americanos no quieren romper lazos, y quiero leeros un pequeño parrafito, voy a leer algunos párrafos a lo largo, espero no ser muy prolijo, es lo siguiente, ¿no? Mientras que se entiende que la nación española es aquella que combate a Napoleón y está marchando unida contra las tropas napoleónicas, que es el discurso de los historiadores Corriente y Moliente, ya en Cádiz, digamos, los representantes de América, más los gaditanos que no quieren romper lazos entre sí, pues dicen lo siguiente de la nación, y esto nos va a servir para recordar lo que venga después. Dice, España, la nación está tomada como un agregado de individuos y provincias de la monarquía, provincias de aquí y de allí, de ambos lados del Atlántico, de individuos. No dice nada de nación ni de nacionalismos. Habla de un sentido muy, no sé la palabra, si aquí tenemos una amiga francesa, sigesiano, de siège, de decir que la nación son los individuos, son las personas, no son las banderas. Eso es clave. Pero esa vinculación con América, que le interesa al comercio gaditano, pues no está bien visto por el Fernando VII y por otra gente de dentro del país que entienden que aquellos movimientos independentistas que está ocurriendo en América hay que combatirlos y hay que ir a la guerra contra ellos. Evidentemente, Cádiz se opone de forma radical porque no es la guerra, evidentemente lo que le interesa es que se quiere mantener por lo menos, se quiere mantener esos vínculos. Cádiz será partidario, si no hay más remedio, de la independencia de las colonias americanas. Y se entiende que un vínculo estrecho con ellos hará posible, fíjate lo que puedo decir, hará posible una especie de Commonwealth, una especie de vínculo, de hermandad con los países americanos, para cuando sean independientes seguir manteniendo esa estrecha amistad y seguir intercambiando cosas, el comercio, y enriqueciendo a ambas partes.
Fernando VII y los ministros entienden que Cádiz es una quinta columna del independentismo americano. Y Cádiz no ceja, y no ceja gente como, que lo conocéis perfectamente, como Alcalá Galiano, como Mendizábal, que era por entonces un chiquillo, pero que era de esta opinión, y sobre todo un personaje que hay una chica que no recuerdo, lamento no recordarle el nombre, que ha hecho una biografía espléndida, que se llama José Moreno Guerra. José Moreno Guerra, que yo creo que se merece todos los parabienes y no se le conoce suficiente, es un tipo luchador que tiene una revista que se llama, si lo encuentro el nombre, creo que puede ser Diario de Cádiz o de Diario Gaditano, que ha contratado a un señor que es un vasco, un ex cura, que se titula Clara Rosa, que lo que hace es defender incluso a Cádiz como una república hanseática, o sea, una república como las antiguas del Báltico, que sea vinculada siquiera a España, pero con una autonomía plena. Y no solamente lo dicen y lo hacen, porque llega un momento, en el año 22, en el trienio liberal, que cuando la guerra continúa, antes voy a decir algo más, ¿no? Se gastan el dinero en qué cosas. Se gastan el dinero en evitar que la guerra con América continúe. Y entre otros, ellos pagan la revolución de las cabezas del coronel Riego. Su dinero están allí. Y esta gente, estos tres de los que he hablado antes, están allí a pegar los tiros que haga falta. Y bueno, aquello triunfa. Y el Fernando VII no tiene más remedio que declarar, pues, aquello de yo iré el primero y tal, ¿no? ¿Te acordáis de aquello, no? Firmaremos la Constitución. Cádiz lo pagó muy caro, porque el mismo día, 19 de marzo, creo recordar, creo que fue ese día, en la plaza de San Antonio, en la plaza de la Mina quizás, el mismo día en que la gente estaba de contentísima porque la libertad volvían a Cádiz, volvían a España, el ejército los machacó, mujeres, niños, los persiguió por toda la ciudad. Era el día que había firmado la Constitución, los machacó. Ese fue el primer tributo que pagó Cádiz por la libertad. Y el año 22, y lo que iba a decir antes y lo digo ahora, pues incluso Cádiz y Sevilla, que ya está incorporado a ese movimiento federalista, pues le hacen la guerra. Digamos que montan a las milicias locales para hacer la guerra a Madrid. No será la primera vez, montarle la guerra a Madrid. Madrid manda un ejército para sofocar a los gaditanos y a los sevillanos, y este amigo, el diario gaditano, Moreno Guerra y Clara Rosa, montan al pueblo para ir en contra. Al final la guerra no hubo. La guerra no tuvo lugar, pero las intenciones de decir una cosa es Madrid, otra cosa somos nosotros, una cosa es lo local, otra cosa es lo cantonal, vamos a ya la palabra, ¿no? Lo cantonal, y otra cosa es lo que venga del Estado, eso hay que distinguirlo. El cantonalismo, voy a dar un salto, por cierto, al pobre Clara Rosa lo encerraron y murió en la cárcel el año 22 en circunstancias no desconocidas. Habría que hacerle también una biografía al amigo Clara Rosa. Y al pobre José Moreno Guerra, que por cierto que fue el primero, Blanca, que habló de constitucionalismo y de federalismo, de federalismo en España. En las actas de las Cortes Españolas de 1800, no sé si 20 o 21, porque tuvo más que 2 años, él habla del federalismo en España, por supuesto, antes que Pi Margall y antes que otros muchos antes. Por tanto, por eso digo del origen del federalismo en Cádiz.
me salto cosas y ese afán cantonalista no hay que esperar hasta el año 73, no hay que esperar. Cada vez que hay un movimiento liberal en España, en Andalucía, ya no solo en Cádiz, en Sevilla, en Málaga, en Granada, en Almería, se crean cantones, juntas revolucionarias. El año 8, claro, 20, 35, 40, 43, 54, 68, etc. Y lo primero que hacen esas juntas es decir, gobernadores civiles no queremos ninguno, fuera. Digamos, los gobernantes los nombramos nosotros. Las leyes de Madrid, cuidadín, que esto lo hacemos nosotros. Hay, por tanto, una vocación, la vocación esa de decir que tenemos una entidad propia, creemos, bueno, en un concepto federal de España. De hecho, cuando en el año 35 Galiano y Mendizábal llegan a Madrid, después de una de esas asonadas movimientos cantonales o juntas revolucionarias, se sabe que en esa época, en el año 36, Mendizábal hace la desamortización, etcétera, etcétera. Alcalá Galiano, que era el más conservador de los dos, y por cierto llevamos mal, casi se matan en un duelo, pero en fin, vamos a dejar la historieta aparte. Alcalá Galiano expresa en Madrid digamos, la idea de nación que hay en Cádiz. Dice Alcalá Galiano, uno de los objetos principales que nos debemos proponer nosotros es hacer de España una nación, que no lo es ni lo ha sido nunca. Una nación en el sentido federal, en el sentido de la unidad de territorios y de personas que ya venían ellos mamando desde la Constitución de 1812. Cuando la gente está tan cabreada como es la burguesía gaditana y muchos gaditanos con el sistema, y la burguesía gaditana, como podéis imaginar, era una élite, una pequeña élite de gente medianamente rica, lo que hay que hacer en estos casos es buscar consenso político, crear una hegemonía política. Y esa hegemonía política, por supuesto, viene de una idea. La idea es librecambismo. Claro, ¿qué puede ser sino librecambismo? Cádiz es una ciudad, Sevilla, Málaga, son ciudades exportadoras, importadoras, y por tanto tiene que ser así. Pero ese librecambismo choca con la idea de la España que quieren pues, otros países, ¿no? Como puede ser otras regiones españolas, no países, regiones españolas. Los cerealeros castellanos, los acereros vascos, los textiles catalanes y Madrid en el centro del meollo repartiendo las cartas en beneficio de ellos. Eso realmente mueve a la gente del sur, a los andaluces, a una combatividad política de primer nivel. Veis cómo el problema se va engordando, la radicalización se va engordando. Y esta gente lo que hace es buscar aliados políticos. Y por eso esta gente, a partir del año 49, me estoy saltando cosas, ya sé, 1849, crean el Partido Demócrata. Ahí está Barzuza, ahí está Paul Picardo y otros muchos demócratas gaditanos que lo que necesitan es que el pueblo andaluz les apoye. Y entonces van a hacer propaganda por los pueblos de Andalucía, por los campos. ¿Por qué? Porque ha habido ya desamortizaciones y el pueblo se está dando cuenta que lo están usurpando los baldíos, que le están usurpando las tierras comunales, que los señoritos y los ricos se les están comprando la tierra, Por tanto, ahí también tienen un aliado político de primera magnitud con esta burguesía, esta burguesía, esa otra palabra francesa, enrayée, ¿no? Cabreada. Pero no solo van a hablar de ideas, hay testimonios, ¿no? De gobernadores civiles de Málaga, de Sevilla, ¿no?
la democracia, hablan del reparto todo el tiempo, hablando del reparto, estos nos van a matar, esto se está extendiendo como un aceite, una marcha de aceite, y nos van, no solamente las ideas, también la acción, Y habéis oído hablar de Sixto Cámara, o de tantos otros, o Albeiter de Loja, de Pérez del Álamo, gente que iba a los campos a sacar a los campesinos, gente demócrata radical, a sacar a los campesinos y los jornaleros de sus tierras y hacer la revolución democrática. Pero no solamente eso, sino que también, incluso antes, la burguesía gaditana, esos burgueses venidos a menos, pues entienden que tienen que crear una ideología también utópica, una ideología utópica. Para ellos son crear un falasterio, hacer de Andalucía un falasterio en el que todos vivan bien, se repartan la riqueza, cada uno tenga su trabajo, y ahí tenemos, curiosamente, no a trabajadores ni a obreros que lógicamente deberían ser socialistas, ¿no? Gente de la alta burguesía jerezana, andaluza, como por ejemplo Joaquín Abreu, Pedro Luis Huarte, Manuel Sagrario de Veloz. Los conocéis de oída porque mi amigo Antonio Cabral Chamorro hizo un libro espléndido sobre toda esta gente, ¿no? Y a esta gente hubo una segunda generación ya más conocida, que es Fernando Garrido, que aunque no era gaditano, vino aquí y después se fue a Madrid, o Ramón de Cala, o Rafael Guillén, o Pedro Borque, o María Josefa Zapata, dos señoras, Margarita Pérez de Celis, Roque Barcia y nuestro Fermín Salgochea. Ya estamos hablando de los años 60 y Fermín Salgochea ya estaba dando la guerra en aquel momento. Y además no por la democracia. Entiende que no puede haber democracia sin república federal. Sin república federal. Esta gente pasa automáticamente al republicanismo federal. Hay un señor de esos que me interesa mucho, que es Roque Barcia. Roque Barcia, bueno, algunos dicen que es sevillano, otros que sí nació en La Cristina. Roque Barcia estuvo trabajando aquí en el periódico La Democracia, si mal no recuerdo, ¿no? En los nombres se me escapa. El periódico que creó Paul Picardo. Paul Picardo es de una familia de comerciantes y de compañías de seguros gaditanas desde el siglo XVIII. Y ahora es un republicano federal por las razones que os acabo de decir. Y Roque Barcia, que es periodista, trabaja en ese periódico y me parece muy interesante, a pesar de que el hombre era muy piadoso, era muy religioso, pero hace de la religión un arma de combate, y me parece interesante porque dice algo que a mí me interesa mucho. Cuando habla de naciones, cuando habla de España como un estado compuesto, dice Roque Barcia: cada territorio es hijo de su geografía, de sus creaciones, de su riqueza, y por ello Barcelona tiene derecho a ser fabril, Cádiz a ser comercial, Oviedo a ser agrícola. Quiere decir esto, que no está diciendo que Cataluña tiene un habla diferente, eso le trae sin cuidado, ni que en el País Vasco sean las cosas diferentes. Lo que quiere decir es que, lo que yo intuyo que él quiere decir, que España es un país compuesto porque en realidad tenemos una pluralidad de capitalismos. En España no hay un capitalismo, hay muchos capitalismos y se organiza cada uno de una manera diferente. Y la clase dominante de cada uno de esos capitalismos, digamos, organiza la reproducción del capital a su manera. Y no es lo mismo un capitalismo más o menos inclusivo, como el que puede existir en Cataluña o en el País Vasco, que un capitalismo exclusivo, extractivo, excluyente, oligárquico,
como el que hemos tenido aquí en Andalucía desde hace muchos siglos. Y así nos va, y así nos va. Cuando el capital económico, cultural, político, simbólico está en muy poca gente, lo único que nos queda es reunirnos en Ateneos como estos y esperar que como decía ayer en un mitin, ¿no? Esperar que la rueda, ¿no? Que el hámster que está en la rueda, siempre pateando, intentando mover aquello y no se mueve del sitio, que el hámster se pueda mover y salir de la jaula y tirar por otro camino. Ya llegaremos. La última cosa que... la importancia de Cádiz, ahí enfrente, no aquí, no, allí. Ahí enfrente, pues, la Revolución de Septiembre del 68, ¿no? La septembrina, la gloriosa. Aquello se intentó pasar como una revolución militar. Los gaditanos, los jerezanos, los sevillanos, los granadinos. No, esto es una revolución popular, ¿eh? Y de hecho, aquí, por las calles estas, pues Ramón de Cala y otros muchos, pues estaban 100, 200, 300, 400 escondidos, para conocer la historia, ¿no? 400 escondidos aquí, esperando que el cañonazo de Topete diera el cañonazo ahí en la parte del Puerto Viejo, para salir y ganar la revolución. Y la idea, estaban tan convencidos que muchos se creyeron de que era la auténtica revolución, y se crearon de nuevo juntas en toda Andalucía, y las juntas hicieron el papel del Estado y volvieron a echar a los isabelinos del poder y volvieron a dictar o a decir digamos normas que no le corresponderían realmente al Estado, como por ejemplo abolición de las quintas, que supondría que eso tenía que ser el Estado central. No, abolición de las quintas ya, supresión de los consumos, del impuesto de consumo indirecto, no, esto no vamos a esperar, ya, y tantas otras cosas, ¿no? Acabar con los monopolios de los reyes, del estanco, del tabaco, y, no sé, la gente muy fumadora, porque eso del estanco del tabaco los mataba, querían ellos, porque otras cosas querían, y aquí querían vivir de liar los cigarrillos y venderlos por las calles, ¿no? Y eso de los estancos los mataba. Pero en fin, y hay una cosa que sí me interesa mucho decir, ¿no? Dos cosas, mejor dicho. Uno, las competencias policiales somos nosotros los policías, ¿eh? Es la sociedad autoorganizada democráticamente, las milicias ciudadanas las que van a tener el orden público en sus manos. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque estaba en pugna, ya veremos las consecuencias, estaba en pugna con un militarismo que ya empezaba, ya se había creado la Guardia Civil, un militarismo que pretendía y consiguió hacer de su función la función de gendarme. Un ejército se supone que es para defender la frontera. El ejército español, antes y después, digo casi ahora, esperemos que no, porque tienen otras misiones de gendarme en el mundo, su enemigo no son nosotros. Y ahí el libro que ha dicho antes José Luis, ¿no? Por el bien de la patria, por el bien de ellos, ¿no? Bien, eso por tanto, ya veis ahí que va a haber una confrontación, los militares y la población autoorganizada. Fermín Salvochega es el jefe, el comandante de las milicias populares gaditanas. Bien, y la segunda cosa que me interesa, porque ya veréis por qué, es decir, somos laicos, ¿eh? Somos laicos. El que no vamos a meternos con ninguna religión, el que tenga fe, que lo tenga y sin más. Pero las cofradías a las iglesias, que den tantas vueltas dentro de las iglesias como quieran, en la calle no, ¿eh? En que más da, dirían algunos, ¿no? Si a mí me gusta verla, esa virgen que viene, ¿no? Que me pone los pelos de punta, que no se puede explicar, no se puede explicar lo que yo siento. Pues mire usted, no por lo siguiente, ¿no? Porque lo que está transmitiendo eso es una simbología jerárquica. Mientras lo que decimos los republicanos federales es que la cultura y los símbolos tienen que ser transversales.
Por tanto, no voy a aguantar que aparezca por la calle un señor con una vara de oro y al lado un señor con un cirio, porque el de la vara de oro es el señorito del pueblo, etcétera, 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 y se está exhibiendo delante de la gente. Den usted tantas vueltas como quiera, pero dentro de la iglesia. Lo que hay que hacer, por tanto, es las manifestaciones, las marchas, son todas las cívicas, los clubes republicanos, las sociedades obreras, los ateneos de cualquier tipo, con sus banderas, que eran partidarios, llevan sus banderas, que vayan y se marchen, esos sí van por la calle, ustedes no. Como podéis imaginar, desde que se conforma un gobierno central en Madrid donde no están los republicanos, ni siquiera los demócratas, solamente están los militares del Partido Unionista y los progresistas, pues la confrontación está ya servida. Y empiezan las provocaciones. Y el ejército viene por aquí, va a Jerez, viene a Cádiz, va a Málaga, a hacer exhibiciones de su fuerza, digamos, para provocar a las milicias populares, a las milicias ciudadanas, provocar, a ver si hay una confrontación y vayan a defender, entre comillas, el orden público. Bueno, aquí venimos a defender el orden público. El gobierno disuelve los voluntarios de la libertad, que así se llaman, esos voluntarios, esas milicias, voluntarios de la libertad, disueltas. Las armas que tenían, vayan y las depositen usted en un sitio, en un cuartel, con lo cual quedan desarmados. ¿Qué ocurre? Ocurre lo que se temía. Ocurre lo que se temía. Eso ya lo sabéis, porque en el diciembre del año 68, pocos meses después de la gloriosa, hay aquí una pequeña reyerta que se convierte en una lucha abierta entre los gaditanos y el ejército. La guerra dura 9 días. 9 días. Hubo una tregua, pero son 3 días de combate y las balas, ahí estaban, donde está el cuartel, las bombas caían por aquí. Y desde allí donde está la estación también caían cosas. Y la gente estaba delante de la plaza de San Juan de Dios, allí defendiendo el ayuntamiento, y no se podía pasar, cualquiera que se pasara por estas calles le pegaban un tiro de una bala perdida. Demostraron, por tanto, y quien capitaneaba todo eso, en el año 69, todavía no hemos llegado a la cantonal, ni hemos llegado, es Fermín Salvochea. Aquello, pues, bueno, terminó mal. Incluso el general Rodas, el apellido no recuerdo primero, Rodríguez de Rodas, no sé cuánto, es el que toma, ¿alguien se acuerda del nombre? Caballero de... Gracias, caballero. Caballero de Rodas. Viene a tomar, y la última cosa que piensa Salvochea es: no nos vamos a rendir al ejército español. Aquí hay una representación de cónsules de muchos países, les vamos a entregar las armas, nos vamos a entregar a ellos y que sean ellos los interlocutores. El otro, el caballero de Rodas, dice: como ustedes hagan eso, machaco Cádiz. Bueno, si machaca Cádiz, pues vamos a ser sensatos y aquí terminó la película. Pero no solamente fue Cádiz, fue también después Málaga. Málaga la machacaron, el tal caballero de Rodas, la machacaron. Y no fue solamente Málaga, también en Sevilla hubo algún escarceo. A Jerez la machacaron en el año 69, cuando los jerezanos se negaron a apuntarse a las quintas, a los sorteos de quinta. Y bueno, quien machacó Cádiz fue un batallón de voluntarios catalanes, ¿no? que se llamaba PRIN, el batallón PRIN, los machacaron. Ya entonces había habido elecciones y muchos de estos que yo he citado antes, Pablo Angulo, Pablo Picardo, Ramón de Cala, ya son parlamentarios. Y son parlamentarios y se quejan de la represión que ha habido en Andalucía
y le hacen oídos sordos. Pero en Cádiz tienen una... Espero no ser demasiado prolijo. En Cádiz en Madrid los gaditanos tienen arrestos y crean dos periódicos, uno en el año 69 y otro en el año 70. El primero se llamará La Igualdad y el consejo de redacción de La Igualdad están esta gente de la que yo he hablado antes. Y un año después pues fundarán, después os daré detalles si preguntáis o os interesa, otro será El Combate, durísimo. ¿Por qué? Porque radical, porque los republicanos ya, los federales incluso empiezan a dividirse. Unos son benévolos, unos son como por ejemplo Castelar, y otros son intransigentes. ¿Quién son los intransigentes? Los nuestros. Tan intransigentes que empiezan a tener sus relaciones con una organización que empieza por entonces, se llama la AIT, o sea, la Organización Libertaria Anarquista. En Madrid, digo que hay dos federalismos, os lo diré después. Dos federalismos. No es lo mismo el catalán que el vasco. El catalán quiere que haya un pacto por encima, un poco, no sé si igual que lo que se intenta defender ahora, un pacto sinalagmático por encima de estados dentro de España, donde las élites, los federales, se pongan de acuerdo y lleguen a un acuerdo de un estado federal para los intransigentes, para los cantonalistas, para los andaluces, para los gaditanos. El federalismo hay que construirse de abajo arriba, desde el propio cantón, a través de acuerdos, a través de convenios, a través de colaboración desde los propios municipios, son municipalistas. Y por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. En Madrid y por ahí ya estando los andaluces hasta el mismo moño. Y fijaros, voy a leer una cosa que escribió un periódico vasco, El Correo Vascongado, al principio del año 73. Sea lo que fuere, es lo cierto que Andalucía se escapa al poder central, un vasco, al poder central, y que según nuestras noticias los ingleses están a la mira, los ingleses, nuestros competidores, los que nos quitan el mercado nacional, están a la mira para obtener de estos estados separados y disueltos ciertas leyes librecambistas, que después ha de ser muy difícil recoger. Necesario es un remedio heroico de los buenos españoles antes de que la desmembración sea un hecho. Éramos unos separatistas. Los andaluces éramos unos separatistas para los vascos. ¿Quién diría eso, verdad? Ahora. Llega la República. La República llega porque se ha ido Amadeo I. Su valedor, Prim, ha sido asesinado 2 años antes. El hombre dice textualmente: estoy de los españoles hasta la gorra, me voy. Poco más o menos, digo así. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Buscamos otro rey con el trabajito que hemos tenido para encontrar todo este. Vamos a estar otra vez reproduciendo a ver quién quiere ser rey de España. Bueno, vamos a hacer la república. Es mentira que aquella república vino de la noche a la mañana. Había un pozo en Andalucía republicano, un pozo republicano federal tan importante, que aquella república vino por el peso, por la fuerza de los republicanos, no solo andaluces, pero principalmente andaluces, y por tanto no vino sola. Más sola vino la Segunda República, casi. Y es más, os digo una cosa, la Primera República fue más andaluza que la Segunda. En la Segunda, y aunque esto sea muy grueso, la España republicana abandonó Andalucía. Y porque abandonó la Segunda Andalucía, se perdió la guerra civil.
punto, y después debatimos eso si queréis. Aquella primera república se convirtió en república federal después de las elecciones. Por cierto, las elecciones, fijaros si era fuerte aquella república, en las elecciones aquellas, no sé si era el 90 y tantos % de los diputados de uno y otro matiz eran republicanos federales, no eran monarcas, eran republicanos federales, tenían mucha fuerza. Y cuando empieza el primer día del Parlamento, se constituye España como una república federal. En Andalucía, bien, ya nos ponemos en marcha. Y en Sevilla pues se crea el cantón sevillano, y en Cádiz el cantón gaditano, o en Sanlúcar, o en tantos sitios, y se empieza a gobernar de los cantones. Pi Margall, que era presidente de la República, el hombre se asusta porque aquello él no tenía previsto eso, no tenía previsto. Y cuando se produce ese movimiento cantonal ya en la República, Pi desde el poder advierte y dice: en Andalucía querían los centros republicanos ganar a toda costa el ejército. ¿Recordáis lo que he dicho antes sobre los voluntarios de la República? Donde no lo conseguían, buscaban ocasión, eso es Pi Margall que lo dice, ocasión de arrebatarles las armas o echarle más allá de sus fronteras. Málaga había desarmado a cuantas tropas habían penetrado en su recinto. Granada había obligado a la rendición a 1000 carabineros. Sevilla había echado fuera de sus murallas a parte de las fuerzas de la guarnición. ¿Cómo domar esas provincias? E interviene el ejército. Pi Margall, de todas maneras, dice: esto va a ser una masacre entre republicanos. Y el cantonalismo andaluz entonces tiene una victoria, consigue que Pi Margall le diga a los militares: fuera de las ciudades. La gente loca de contento, en Cádiz, en Sevilla, loca de contento, es el triunfo. Por fin hemos echado a los militaristas y hemos echado a los gendarmes de nuestras ciudades. Pero el 18 de julio del año 73, Pi Margall dimite y entra Salmerón, y ya ahí no hay federalismo que valga, ya hay un intento de una república unitaria. Y se va, es ese federalismo, y la gente entiende de que han perdido otra batalla, y entonces la cantonal se renueva. Si habían pactado con Pi a ver si la ley federal podía crear un estado federal, pues ya no hay remedio. Han llegado los republicanos como Salmerón o como Castelar después, y está mandando al ejército a Andalucía, y viene el general Pavía, y todos los cantones, uno tras otro, y no voy a entrar en detalle porque si no termino nunca, uno tras otro, con combates más o menos fuertes, van cayendo y cayendo y cayendo. La última bandera que queda por ahí, republicana federal, es la de Cartagena. Y en Andalucía no me resisto a leeros ya casi por último, un manifiesto que se hace el 21 de septiembre del año 73 en Despeñaperros. Cartagena resiste, y este es el último bastión de republicanismo federal cantonal en Andalucía, Despeñaperros. Y alguien dice esta proclama: en Despeñaperros, histórico e inexpugnable baluarte de la libertad, se enarboló ayer la bandera de independencia del Estado andaluz. Terminemos pues nuestra obra,
Completemos la regeneración social y política de esta tierra clásica de la libertad y de la independencia. Formemos nuestro ejército federal, constituyamos nuestros cantones, elijamos nuestra asamblea y bien pronto desaparecerá el carlismo y caerá, para no levantarse más, la reacción hipócrita y traidora, germen latente de nuestras discordias, de nuestro empobrecimiento, de nuestro malestar. Y termina diciendo: viva la soberanía administrativa y económica del Estado de Andalucía. Eso fue lo último que ocurrió. ¿Qué pasó después? Derrota furibunda, Cánovas del Castillo, restauración, y desde entonces, del año 75 hasta el año 2023, Andalucía es una colonia española, es una colonia interior de España. Las decisiones no se toman aquí. Es verdad que hay mucha gente que vive de dominar esta colonia, pero la decisión es importante y no se toma aquí. Y no tendremos solución hasta que las decisiones que nos afectan individual y colectivamente no se tomen aquí. Evidentemente Moreno Bonilla y la Junta, no esta Junta, y la Junta de 40 años atrás, ha hecho nada en ese sentido. Habrá que hacerlo. Porque el federalismo, y Blanca sabe más que nadie de eso, el federalismo hoy es la solución para este país. ¿Por qué? Porque el peligro de España está en Madrid, está en la derecha, está en el PP de Madrid, que está absorbiendo recursos de todo el país. Y el nacional madrileñismo es el gran trauma que tenemos. Por tanto, a ese nacional madrileñismo que está absorbiendo tantísimos recursos hay que oponerle el federalismo. Un federalismo que pues, contamos con los catalanes, supongo que contamos con los catalanes para ello, contamos con los vascos, no sé, pero tenemos que contar con los andaluces soberanos, con la soberanía andaluza. No podemos hacer el mismo papel en un Estado federal, el mismo papel dependiente y colonializado como hasta ahora. Eso ya lo veremos a partir de... Espero verlo mientras lo que me queda. Pero, y añado y termino, una cosa clara, es lo mismo andalucismo, nacionalismo, que federalismo soberanista. Para mí, no. No. Esto es un crimen lo que voy a hacer. El nacionalismo es un invento de los nacionalistas, de todos los nacionalistas. Es un invento. Y por tanto, vámonos al Cádiz de hace 200 años. Aquello que decía Alcalá Galiano o Moreno Guerra: somos a las personas, son los intereses, es el pueblo, la transversalidad. Eso es lo que hace la nación. Y eso se llama República Federal. Eso se llama estar a la altura de los tiempos. Eso se llama el futuro de Andalucía. Bueno, esto es lo que quería decir. Muchas gracias.